Para poder abordar esta cuestión de forma analítica, es necesario que la observemos desde su conjunto, como un árbol conceptual que nos permite asociar los patrones de verificabilidad y de recurrencia. Si eres una persona a la que le atrae el conocimiento de lo que rodea a la vida después de la vida, mira el vídeo hasta el final para comprenderlo en perspectiva. Espero que este contenido que creé para vosotros os pueda aportar algo bueno a este camino que es la vida. En primer lugar, tenemos un volumen de registros de experiencias cercanas a la muerte muy importante. Ya son millones de casos archivados y varios cientos de miles que se han utilizado en estudios desde el ámbito neurocientífico. El primer factor que nos va a ayudar en este viaje son los patrones de verificabilidad. Esto se da cuando una persona en estado de muerte clínica es capaz de dar detalles específicos sobre una escena, tanto del entorno y los objetos como de las personas, la secuencia de acciones y los procedimientos médicos que se llevan a cabo. Aquello que nos da una base aún más consistente son las descripciones que están más allá de lo perceptible desde el propio cuerpo, es decir, descripciones que atañen a objetos que solo son apreciables desde posiciones diferentes a la ubicación del cuerpo físico en sí. También aquellas interacciones y entornos que están en otras estancias, otros edificios o incluso en otras ciudades en donde se encuentran los seres queridos del paciente. Por ejemplo, tenemos el caso de una paciente del estudio de la Asociación Internacional para la Investigación de las ECM, la cual durante su salida extracorpórea en estado de muerte clínica divisó un zapato rojo en la azotea del hospital, en una posición que no era accesible sin una escalera. Una vez ella se recuperó, le comentó a los médicos lo que había visto, para luego ser verificado por el equipo de mantenimiento. Efectivamente, el zapato rojo estaba en el lugar que la paciente describió. Muchos otros casos conciernen a los seres queridos de los pacientes, quienes se sorprenden al ver que el propio paciente en cuestión conoce detalles sobre situaciones que le sucedieron a kilómetros de distancia mientras se daba la muerte clínica. Conversaciones, descripciones sobre habitaciones y lugares donde el paciente nunca estuvo, así como las emociones que las personas estaban sintiendo. Es cierto que este último tipo de informaciones no son consideradas de ámbito científico por la ciencia, ya que no se pueden corroborar por el propio personal médico que participa en el estudio en cuestión. Ciertamente, a nivel de investigación podemos decir que las personas podrían estar simplemente inventando un suceso o directamente fabulando. Sin embargo, y bajo mi punto de vista, veo a cuanto menos difícil ignorar estos casos, puesto que el número de relatos de este tipo es completamente abrumador y sinceramente pongo muy en duda que tantísimas personas simplemente se inventen el mismo tipo de historia, con el mismo tipo de descripciones y tendencias a nivel perceptivo, teniendo además en común los patrones de visión de ojo de águila desde arriba, como hemos visto en otros vídeos, una lucidez que además es superior a la que se experimenta dentro del cuerpo físico, y además la posibilidad de sentir como propias las emociones de las personas que están cerca. Es cierto que en esta temática no siempre tenemos datos directos sobre todos los aspectos, puesto que lo que puede comprobarse en este sentido son las percepciones sobre el entorno físico concretamente, que luego se corroboran contrastando información que se puede medir a través de las posibilidades directas que tenemos en el propio plano terrenal. No obstante, creo que tiene una gran importancia el exponer la información asociada a estas percepciones verificables, es decir, no solo incluir las experiencias extracorpóreas que definen percepciones de aquello que es físico, sino también aquellas que están asociadas o que son anexas, pero que se desarrollan en un plano de existencia diferente y que por tanto no podemos medir de forma directa, puesto que siendo una parte del relato comprobable, resulta factible que la secuencia que le sigue, sin ser un concepto directamente objetivo, pueda ser al menos objetivable debido al vínculo que estas informaciones tienen entre sí. Aún dentro del concepto de ECM, casi 2/3 de los pacientes que las vivencian, tras la experiencia desarrollan habilidades que son anómalas, como la percepción de las emociones de los que les rodean como emociones que fuesen propias. A veces lo expresan como absorción de las emociones ajenas, más allá del concepto convencional de empatía.
Otro fenómeno común tras las ECM es que los pacientes reportan comunicaciones con entidades que no son físicas, y aunque naturalmente este punto no trasciende por la imposibilidad de un análisis más convencional, también hay un tercer punto, y este sí que se ha abordado con más interés por parte de los investigadores, ya que está asociado a la energía electrostática. Muchos pacientes, tras sus ECM, comienzan a tener problemas a la hora de interactuar con aparatos eléctricos o tecnológicos. Empiezan a fundir un televisor, bombillas, al situarse cerca o manipularlas, e incluso con ciertos aparatos mecánicos, como los relojes de pulsera clásicos, los cuales se paran al poco tiempo de utilizarlos de forma reiterada e independientemente del modelo o la marca que escogen. Bien, como segundo campo de estudio tenemos el ámbito de la hipnosis regresiva. Más allá de personajes famosos como el Dr. Brian Weiss, tenemos figuras del ámbito científico como el Dr. Mackey de la Asociación Americana de Hipnoterapia o el Dr. Rowan del American Journal de Hipnosis Clínica. Ambos desarrollaron amplios estudios sobre la terapia regresiva, su metodología, los efectos que produce y la colisión ideológica que suponen las aparentes vidas pasadas que los pacientes reviven. En estos casos, los relatos suelen centrarse en los aspectos traumáticos, emocionales o conflictivos de la vida pasada, por lo que en muchos casos no hay información que pueda servir para medir la verificabilidad. No obstante, sí hay suficientes casos que ponen encima de la mesa la posibilidad de que estas experiencias sean algo más que fabulaciones de la mente subconsciente. En algunos de los casos, los pacientes proporcionan el nombre completo que tenían en una vida anterior, así como los nombres de familiares y allegados. Han sido muy pocos los casos en los que la vida se define en un pasado lo suficientemente cercano como para acceder a registros históricos, y no siempre se ha tenido acceso a ellos. A pesar de todo esto, sí ha sido sorprendente corroborar que los pocos casos en los que esto fue factible, los pacientes daban nombres precisos que sí existieron, así como una ubicación concreta. A pesar de ello, estos casos no se admiten a nivel analítico, puesto que el paciente podría haber accedido a esa información antes de la propia terapia regresiva en sí. Sí sé lo que podéis pensar, es decir, ¿por qué se presupone la mala fe de los relatos y que todo el mundo miente? Bueno, yo comparto también esa objeción, simplemente hemos de saber que no se tiene en cuenta a nivel científico, pero si os lo comento en este vídeo es porque considero que es importante ponerlo encima de la mesa como algo adicional. Ahora vamos a abordar el tercer campo de estudio, estrechamente relacionado con el anterior: los casos de niños que recuerdan vidas pasadas. La diferencia principal con el segundo punto es que en estos casos hay más información verificable contrastada. Esto es debido a tres motivos principales. El primero es que hay un número base de casos más amplio, que ha permitido estudios de seguimiento en niños de diferentes nacionalidades. El segundo motivo es que estos niños tienden, en casi el 100% de los casos, a identificarse con su vida inmediatamente anterior, lo que facilita la tarea a la hora de contrastar direcciones, descripciones del entorno y los nombres y características de los familiares que conformaron la hipotética vida pasada. Por supuesto, no siempre es así, no siempre los niños proporcionan datos que luego son verificables o que aparentemente existieron. El tercer y último motivo es que, aunque parezca sorprendente, de entre los casos hay un porcentaje importante en el que se dan marcas de nacimiento a nivel biológico, que corresponden a la forma en la que el niño murió en la vida anterior, dando datos concretos y precisos que posteriormente son verificados. Con respecto a esta cuestión, os recomiendo mucho el libro de Ian Stevenson, titulado 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Os dejo el enlace abajo. Este psiquiatra, Ian Stevenson, recabó miles de casos de supuestos renacimientos en varios continentes. Stevenson, que con solo 38 años llegó a ser el responsable del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, consideraba la reencarnación o renacimiento como la explicación más plausible de la mayoría de los casos que estudió. En su opinión, muchos problemas fisiológicos tenían su explicación en las vidas pasadas, como la fobia al agua de las personas que en su vida pasada murieron ahogadas,
pudiendo ser corroborado a través de la información que los propios niños reportaban, con su identidad previa, el nombre y toda la asociación. La investigación a fondo de esta temática le llevó a recibir críticas muy duras por parte de sus colegas de profesión, ya que consideraban que alguien digno del ámbito científico más purista no debía en ningún caso investigar cuestiones que desde su perspectiva debían de relegarse al esoterismo y a las creencias religiosas. En lo personal y a mi modo de ver, creo que el hecho de desechar de forma tajante cualquier tipo de hipótesis, sea de un lado o sea del otro, es algo completamente opuesto a lo que teóricamente se considera el método científico. Es decir, observación y análisis, formulación de hipótesis, experimentación y asociación de los datos y emisión de conclusiones. Bien, antes de terminar esta parte quisiera contaros dos historias cortas sobre niños que le dieron una sorpresa a sus padres. La primera historia es la de Sam. Sam era un niño de Vermont, en Estados Unidos, y fue bastante precoz en cuanto al desarrollo lingüístico. En varias entrevistas su padre comenta que cuando Sam tenía poco más de 1 año y medio, él le estaba cambiando un pañal. Sam le miró y dijo con halo infantil: ¿sabes que cuando tenía tu edad solía cambiarte los pañales yo mismo? Como es lógico, su padre se quedó extrañado por un comentario tan atípico como ese por parte de un niño tan pequeño. Al poco tiempo, su padre estaba mirando un álbum de fotos de hacía años. Sam señaló a una foto en la que su padre y su abuelo estaban pasando juntos el fin de semana y dijo: ¿te acuerdas de cuando íbamos a pescar? Sam estaba identificándose como su propio abuelo, quien murió 1 año y medio antes de su nacimiento. A partir de ese punto, sus padres intentaron recabar información y respuestas por parte de Sam, y fue capaz de hablar en primera persona señalando las fotos antiguas, identificando a sus compañeros de colegio, de trabajo, la familia y los amigos que le acompañaron a lo largo de su vida como su propio abuelo. Hay otro caso que me resultó impactante por involucrar a un profesional en balística. En este caso os pido disculpas porque no recuerdo el nombre. Fue un caso que leí hace tiempo y fue uno de los que expuso el Dr. Ian Stevenson. Bien, a los 3 años este niño comenzó a hablar sobre su muerte en una hipotética vida anterior. Dijo vivir en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX. Una noche atravesó una zona conflictiva y acabó siendo disparado a bocajarro. Lo curioso es que la descripción del disparo y el lugar del impacto correspondía al milímetro con una marca de nacimiento que tenía el niño. En este caso decidieron recurrir a un experto en armamento para verificar si podía sacarse algo en claro. Y, para sorpresa de todos, la marca de nacimiento efectivamente, en opinión del experto, coincidía con un tipo de arma ligera muy común durante la década de los años 20 y 30. Bien, ahora vamos con el cuarto campo que tenemos que tener en cuenta. Es un poco extraño, pero vais a ver el por qué lo saco a colación. Es el consumo de ketamina. La ketamina es utilizada de forma habitual como sedante para caballos. Sin embargo, en muchos contextos lúdicos extremos se hace uso de esta sustancia, habitualmente mezclada con otras drogas. Es cierto que cualquier tipo de droga provoca efectos a nivel cerebral, por lo que las experiencias suelen ser alucinaciones en estados de conciencia alterados. El motivo real por el que este asunto es de interés a este nivel es debido a un detalle concreto tremendamente recurrente en los reportes de las personas que han tomado dosis peligrosas de esta sustancia. Cuando ellos dicen que se ven fuera del cuerpo, podríamos considerarlo una mera alucinación, como en cualquier caso convencional. A pesar de ello, hay algo que nos alerta. Cuando intervienen los médicos y consiguen que el paciente se recupere, este es capaz de describir lo que sucedía con todo lujo de detalle, tal como sucede en las ECM, pero no es igual que en las ECM. ¿Por qué? Bien, en primer lugar, la mayoría de las veces la persona no llega a estar en muerte clínica. Y el segundo matiz que me convenció para contaros esto es que estos pacientes reportan que el efecto del alcohol y las otras drogas que consumieron junto con la ketamina se diluyeron de golpe en el instante en el que salieron expulsados del cuerpo,
ganando una lucidez que le resultaba abrumadora y extraña por el contraste con el cuerpo bajo los efectos de las drogas, y pudiendo con ello percibir nítidamente los detalles de la situación que rodeaba a sus cuerpos intentando ser reanimados. Bien, estas son las 4 temáticas de análisis que he querido traeros el día de hoy, para conseguir una perspectiva más definida de lo que podemos considerar la vida, la muerte y la consciencia en sí.